tardes, el presente video es un estudio de caso propuesto por el profesor Felipe Pinzón Bolaños en la materia emprendimiento. El estudio de caso que vamos a hacer a continuación es un estudio de caso propuesto por Harvard Business School en su artículo JetBlue Airways, empezando desde el principio, escrito por Jody Hofer Gittel en septiembre 12 del 2016. Este es un estudio de caso propuesto para la Universidad Manuela Beltrán en mi programa, en mi caso, en el programa de gastronomía. Así que adelante. Muchas gracias. Cuando uno va a empezar una empresa, cuando un pequeño grupo desea empezar una pequeña empresa, se enfrenta con situaciones realmente difíciles, con diferentes obstáculos, se enfrenta con retos, muchos desafíos, situaciones económicas muy difíciles. A veces es una lucha, bueno, es un reto de perseverancia. Y este caso es lo que le pasa justamente al caso de JetBlue. JetBlue es una aerolínea con un sueño como el de cualquiera que quiere surgir, una empresa visionaria, con filosofía visionaria, con valores visionarios, con inversiones significativas también, que quieren lanzarse y tratar de competir en el mercado de una manera afianzada, segura. Este tipo de negocios no es fácil bajo ninguna circunstancia. Si nosotros, por ejemplo, miramos los diferentes sectores económicos del mundo, del país, si miramos, por ejemplo, el sector educativo, el sector financiero, bueno, y otros sectores más, por ejemplo, la automotriz, etcétera. Si miramos este tipo de sectores, nosotros nos vamos a dar cuenta que pues se van a encontrar con muchos obstáculos, llámese el que se llame. Por ejemplo, en mi caso, que es el sector alimenticio, bueno, porque estoy estudiando gastronomía, también se enfrenta con situaciones muy difíciles, muy adversas. Hay cocineros o gastrónomos o chefs que quieren lanzarse en el mundo de la cocina, de la estabilidad, de la fama, de su negocio, de abrir su propio negocio, y se encuentran con situaciones muy difíciles. No he visto ningún chef que haya querido surgir o ningún cocinero de gran nivel, de gran escala que haya querido surgir y que no haya pasado por situaciones muy, muy adversas. Para poner, por ejemplo, un caso, el caso de Malman, el caso de Ferran Adrià, muchos otros casos, todos estos chefs han tenido que pasar por situaciones realmente muy difíciles en donde han tenido que pasar por precariedades, por hambre, situaciones económicas difíciles, pruebas, situaciones en las que no han vendido en semanas, en meses, en años un solo plato, situaciones en las que se tienen que enfrentar donde no les llega un solo comensal. Tienen que trabajar horas enteras, por ejemplo, capacitarse muchísimo para poder surgir. Ya es al final de la carrera cuando ya piensa uno como que va a desistir, como que la luz inmediatamente se abre y como que todo empieza como que ya a surgir y a dar un giro diferente. Este es el caso de JetBlue, también le pasa pasa en este sector, en este segmento que es el de las aerolíneas. JetBlue desarrolla una serie de estrategias como cualquier otra que me parecen muy significativas y que me gustaría traerlas como a colación. Esos casos, esas estrategias, esas inversiones significativas. La estrategia de JetBlue consistió básicamente en combinar el sentido común con la innovación y la tecnología para devolver la humanidad a los viajes aéreos, como lo dice el mismo fundador. Este tipo, bueno, aquí ya se puede ver un embrión, ese embrión de lo que se visualizaría esta empresa en un futuro. Él ya tenía claro, el fundador, en este caso el fundador que es Niliman, tenía claro que
el embrión ya tenía que estarse gestando por su idea inicial, la innovación, la tecnología y el sentido común. Es pues como JetBlue le apuesta para ser la primera aerolínea sin papeles, por ejemplo, sustituyendo computadoras y tecnología de la información para todo, desde planificación de vuelo, a mantenimiento de aeronaves, a uso único del e-tickets. Pero la compañía no solamente estaba concentrada en eficiencia, sino que estaba enfocada en servicios. Otro paso de cómo esta compañía va teniendo visiones cada vez más claras. Si miramos, por ejemplo, las palabras del fundador David Neeleman, él dice que no nos gusta describirnos como orientados al cliente. Creemos que todos los viajeros deben tener acceso a un servicio de aerolíneas de alta calidad y a tarifas accesibles. Miremos, por ejemplo, el caso de Viva Colombia, en nuestro caso, un caso parecido. Viva Colombia está cumpliendo millones de sueños, como su logo lo dice. Hasta hace unos años, viajar en una aerolínea era prácticamente imposible. Era muy costoso los tiquetes, era prácticamente imposible viajar en una aerolínea. A mí, por ejemplo, me pasó, para mí era un sueño viajar en un avión. Y cuando yo vi a Viva Colombia, la conocí con tiquetes aéreos en 69.000 pesos y tan económicos, pues yo me aventuré a viajar. Entonces, fíjense cómo estas aerolíneas están realmente apostando a un segmento, a un tipo de clientes específico de bajos recursos, a un tipo de clientes que no tienen recursos pero que quieren viajar a otras partes. Por ejemplo, en mi caso, como mi caso, por ejemplo, ellos pensaron en mí, digámoslo de alguna manera, porque mmm, habían personas que, bueno, digamos, ustedes muy bien saben que la gran mayoría o la población mundial, la gran mayoría de la población mundial es de estratos medio bajos o estratos medio altos, para no decir también mucha pobreza. Digamos que las aerolíneas hasta ciertos años, hasta 1995, 1999, es cuando hasta ese momento se tenía en cuenta solamente a las personas que tenían gran poder adquisitivo para viajar. Después de ese momento, aerolíneas como Viva Colombia, por ejemplo, para aterrizar un poquito la idea, tratan de apostarle a ese tipo de clientes con recursos medio bajos, medio altos, para que pudieran seguir y cumplir millones de sueños y no se quedaran solamente en un segmento VIP. Esta visión fue la que tuvo el fundador de JetBlue, si lo comparamos, por ejemplo, con Viva Colombia. No estamos estudiando Viva Colombia, pero como para comparar un poco nuestro estudio de caso y penetrar el mercado realmente es un desafío debido a los retos externos que tiene que afrontar una compañía. El caso de JetBlue es uno de ellos. Tenía que enfrentarse, por ejemplo, a American West y a Midwest Express. La pregunta que surge naturalmente es cómo empieza el negocio y cómo radica su éxito. Yo creo que a pesar de su decepción, Neeleman no se dejó vencer y esto es algo que realmente tiene que subrayarse en todas las personas que quieren salir adelante y que son emprendedoras. No dejarse vencer. Y esto no es una frase de cajón, son personas realmente que son perseverantes, personas que son con visión, personas que tenían muy claros sus sueños y sus objetivos de negocio y salen adelante definitivamente. Habiendo firmado un acuerdo de no competencia por 5 años con Southwest, por ejemplo, como parte de la venta del Morris Air, Neeleman se volcó en el desarrollo de un sistema nuevo de reservas llamados Open Skies. Y inmediatamente nos surge cómo las grandes ideas nacen en pequeñas ideas. Neeleman nos comenta que debido a un pequeño ejemplo que él nos pone, se le abrió el campo para ir fundando su nueva filosofía con JetBlue. Tenemos el ejemplo de las filas largas. Él dice, detesto las filas largas. Y él sigue comentando en su artículo, cuando usted va a la tintorería, ¿por qué no pueden ellos tener listo su número de tarjeta de crédito y así todo lo que tiene que hacer usted es tomar su ropa sin tener que estar parado en la fila? Pequeñas ideas, esas pequeñas ideas son las que realmente evocan grandes negocios.
por ejemplo, Ferran Adrià, si volvemos al ejemplo de la cocina, ¿cuándo se le pasó por la mente que fuera a llegar a ser uno de los íconos más grandes de la gastronomía mundial? Solo por sus ideas tan locas, entre comillas, en ese momento, pero que finalmente revolucionaron la cocina. Si ustedes miran, por ejemplo, la cocina siempre fue muy tradicional, ha sido muy tradicional desde todos los tiempos, conservando técnicas muy estrictas, casi como si fueran ciencias precisas, y como Ferran Adrià inmediatamente empieza a cuestionar esas leyes fijas, entre comillas, y él cómo empieza a deconstruir los platos y cómo empieza a crear nuevas técnicas a partir de las existentes. Y a partir de ahí él empieza a crear cosas completamente locas. Las esferificaciones, las gelificaciones, las espumas, todo este tipo de cosas, con pequeñas ideas que le fueron surgiendo a medida que él iba caminando por la calle y cómo él iba aplicando esas pequeñas ideas a la alta gastronomía. Lo mismo le pasó a Niliman en este caso de las filas. Basado en su anterior experiencia en las industrias, Niliman tenía muchas ideas sobre cómo empezar una nueva aerolínea que se capitalizara en tecnología y que ofreciera una mejor experiencia a clientes de las ya existentes. Otra de las características importantes que yo quisiera resaltar aquí es cómo Niliman siempre tuvo los pies en la tierra. No hay nada peor que operar un negocio y escarbar capital. Bueno, eso lo dice él. Niliman decidió que no iniciaría otra compañía con fondos suficientes. Con una aerolínea hay tantas piezas móviles que es importante tener capital suficiente, él lo dijo. ¿Cómo es una compañía exitosa para Niliman? Bueno, pues estaba la necesidad de mantenerse enfocado en su estrategia, en mercado y los gustos de los clientes cambiaban y que era necesario adaptarse continuamente a esos cambios. Eso es un reto también y cómo los clientes realmente están todo el tiempo evolucionando y cómo los clientes cada vez son más exigentes, los clientes son cada vez más educados. Entonces eso hace que se replantee un negocio, eso hace que se replantee la idea de un negocio. Él nos comenta que primero es necesario ir donde las personas. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que él nos comenta es, lo primero que hay que tener claro en la idea de negocio mía es que es necesario ir donde las personas quieren ir, quieren volar. Si las personas no quieren ir, no pueden ni siquiera llenarse en los asientos ofreciéndolos gratis. Eso es una realidad. Es mirar qué es lo que realmente el cliente necesita y para qué lo necesita y ajustarse a esa necesidad. Bueno, el estudio de caso se va desarrollando de una manera muy interesante y aquí podemos ver cómo esa filosofía de negocio, cómo esa estrategia, esa puesta en marcha, dónde tuvo su capital, cómo se construye el equipo en su alta dirección, a quién escoge Niliman para que tengan esta dirección, cuáles fueron sus decisiones críticas, esas decisiones, estrategias de operaciones, los valores que él aplicó, cómo seleccionó sus recursos humanos adecuadamente y sus prácticas en los recursos humanos. Miremos, por ejemplo, rápidamente un poco la filosofía de su negocio. Él nos comenta que era un nuevo tipo de aerolíneas de bajo coste, igual que Viva Colombia, lo que comentábamos ahora a un principio, con bolsillos profundos, nuevos aviones, asientos de cuero, con más espacio para las piernas, grandes personas, pensamiento innovador, con servicio amigable, con tecnología libre de inconvenientes. La filosofía del negocio tiene que ser lo primero que tiene que fundarse en un negocio. Si no hay una filosofía de negocio clara, muy difícilmente va a prosperar un negocio. La estrategia de puesta en marcha, por ejemplo, fueron muchos, como por ejemplo usar nuevos aviones, ofrecer un servicio personal, crear un sistema de administración de negocio, state of the art, y una única clase de negocios que promovieran un 65% menos de competencia. Otra cosa importante que tuvo Niliman en cuenta fue el arriesgar. Él arriesgó $130 millones
a un negocio que solamente se requerían 30, pero él arriesgó 130 millones. Él apostó y eso es una de las cosas más importantes a la hora de hacer negocios. Mm, el que no arriesga no tiene, en pocas palabras. ¿Qué equipo escoge Niliman también? Bueno, el propio Niliman sería el presidente, el director ejecutivo de JetBlue. Él utilizó veteranos de la industria que buscaban una oportunidad para empezar desde el principio, hacerlo correctamente. ¿Por qué estas personas talentosas con reputación ya establecidas en la industria estaban atraídas por la aventura de JetBlue? Bueno, según Barren, era la oportunidad de crear algo nuevo, dinámico y divertido. En JetBlue hubieron decisiones críticas, como todo en la vida. Por ejemplo, hubo varios obstáculos que vencer, entre ellos dónde se establecería la aerolínea, con qué tipo de aviones se operaría, cómo JetBlue materializa esa tecnología y el equipo para ofrecer una gran experiencia de ser un servicio de bajo coste. Algo muy importante también que debemos resaltar es dónde voy a poner mi negocio. En el caso de JetBlue, por ejemplo, escogieron poner su sede administrativa en Nueva York. ¿Por qué Nueva York? Sería la pregunta. Miren qué curioso. Y aquí podemos aprender una lección importante. Ellos escogieron, por ejemplo, Nueva York, un punto estratégico a la hora de montar un negocio, de comercializar, de montar un negocio. Yo no puedo montar un negocio donde no va a haber gente. Yo no puedo montar un restaurante de comida donde el producto principal o el producto proteico sea la carne y el barrio sea completamente vegetariano, pues es algo que no me va a funcionar. Ellos escogieron, por ejemplo, Nueva York porque era un centro poblacional enorme, con 19 millones de personas que vivían dentro de un radio de 60 millas. Aún más la ciudad se sitúa en el corazón de varios mercados no satisfechos. Esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, a la hora de abrir nuevos mercados. Una última cosita que quisiera mencionar son los valores, los valores. Por ejemplo, Rhodes deseaba tener la mejor de todas las demás aerolíneas y aplicar estas lecciones en la construcción de JetBlue. El grupo culminó concienzudamente con 5 valores centrales para caracterizar su compañía. Esos valores fueron seguridad, cuidado, integridad, diversión y pasión. Mm, Aquí podemos ver que, por ejemplo, como dice Dave Barger, ella creía que los valores influían sobre todas las otras actividades y era la base para el desarrollo de una organización. Yo también lo creo así. Una empresa sin valores no es nada, no tiene una filosofía fundamentada, una filosofía organizacional, una cultura organizacional. Una empresa que no tiene valores no tiene un timón, no tiene un norte y va a ir a la deriva. Los valores son fundamentales a la hora de establecer un negocio. Y por último, quisiera mencionar en este estudio de caso los desafíos que tuvo esta compañía y las preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo sostenerse? El equipo tuvo promesas de cómo proporcionar un servicio al cliente adecuado, tuvieron excelentes ventas, muy bien pensado su negocio. Ahora la pregunta es cómo se iban a sostener en el tiempo. Rhodes también estaba interesada en saber cómo JetBlue podía mantener su éxito. Bueno, eso significaría expandir el número de ciudades en las que se prestaba el servicio, abriendo nuevas instalaciones, incluyendo una segunda central de operaciones en la ciudad y, en las mismas palabras de Dave Barger, manteniendo un clima de una compañía pequeña. Rhodes se preguntó mm, ¿qué les tomaría lograr estos objetivos de crecimiento y seguir siendo productivos y flexibles? Como resultado tenemos una compañía completamente establecida, una compañía que realmente le apuesta al negocio, una compañía que tuvo una visión clara desde el principio y yo creo que esto realmente les favoreció mucho. Hay muchas lecciones que podemos aprender más aquí para nuestro propio negocio. Espero que estos comentarios hayan sido de gran utilidad para todos. Mm, aprendí muchísimo del caso de JetBlue. Quiero agradecer al profesor Felipe Pinzón Bolaños por abrir estos espacios para socializar y aprender sobre este tipo de casos tan exitosos. Muchísimas gracias a la Universidad Manuela Beltrán y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.